¿Aquí? Ahí viene el micro. Gracias, escuché. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos con uno de solapa, pero entonces voy a aparecer como cantante con pero bueno. Me imagino que están un poco cansados, ¿verdad? Yo pensé que todo el mundo se iba a ir, así que es bien interesante que se haya quedado la gente. Mi amigo el suéter rojo también aquí está. Alberto, qué bueno que te hasta el final, parece muy bien. Bueno, miren, ya estamos al último final de la jornada. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes. Yo quedo impactado porque es la primera vez que doy una conferencia en los últimos 10 años. Yo creo que me quedo a todo el evento porque me tocó al final. Generalmente me toca al principio y luego me voy, pero aquí me hicieron que viera todas las presentaciones, entonces fue súper interesante. La última en especial me da mucho la atención porque la verdad es que lo de Desiderio es sumamente inspirador. Cuando uno se entera que el 40% de la población en esta zona es mapuche y que el 25% en Chile lo es, y cuando ves a una persona comprometida y todo el tejido del que él hablaba y hablando sistémicamente, y yo creo que la presentación la preparó seguramente 2 semanas seguidas porque le salió perfecta, o sea, le salió muy muy bien, así que es un honor haber estado acá escuchando a Desiderio. Y estoy totalmente de acuerdo con él, en la medida que podamos integrar y coordinar con todo eso, la verdad es que va a haber un gran avance. Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia. Yo voy a tratar de sacarle doble clic a la inspiración y al 6% que hablaba Piñera, para que no se quede más en un deseo, sino bueno, ¿cómo hacemos eso? 6% en 10 años significa entrar a las grandes ligas, o sea, no es un número accidental. Si ustedes le multiplican 6% 10 años, hasta el 18, van a llegar precisamente a $25,000 per cápita, que significa ser primer mundo. El único país del mundo emergente, no solamente de América Latina, porque Sebastián hablaba de América Latina, no, del mundo. El único país del mundo emergente que puede ser primer mundo es precisamente este. Entonces, obviamente es un reto bien interesante. Y yo creo que yo siempre digo que el enemigo del chileno es el propio chileno, porque a veces no celebramos las cosas que se hacen bien. Digo, faltan muchas cosas. Pero cuando yo comparo con mi país natal, bueno, yo tengo casi 20 años de no vivir en México, pero sigue siendo mi país, y lo veo tan lejano que cuando veo un país de América Latina que creo que puede, la verdad es que es muy emocionante. Entonces, quisiera un poquito empezar con, voy a hablar de 3 elementos. El primer elemento va a ser un poco el desencanto de la gestión, del management. Yo voy a hablar básicamente de la parte para mí la más importante que existe en un país, que son la generación de las empresas. Es decir, un país avanza en la medida que los empresarios que existen lo puedan hacer. O sea, los demás pueden ser deseos o cartas a Santa Claus, pero en la medida que haya una generación, una masa crítica de empresarios que se la crean y que puedan traducir el 6%, ¿cuánto significa? Porque a mí me hubiera encantado ver la presentación de Desiderio de la parte futura. Yo quisiera saber exactamente cuánto genera de PIB eso. O sea, no solamente la imagen que se ve bonita futura, pero cuánto genera de PIB. Es decir, cómo aumentamos en calidad de vida, que tiene 4 elementos: mejor vivienda, mejor empleo, mejor educación y mejor salud. O sea, yo quisiera ver esos números. A lo mejor soy demasiado numérico, pero si no veo esos números se quedan nada más en deseos. O sea, tenemos que traducir específicamente qué significa 6% consistentemente en 9 años para lograr ser primer mundo. Entonces yo creo que viene la tarea de cómo hacer eso. Entonces yo quisiera un poco brindarles la experiencia de diferentes países. En el último año, desde que estuve con ustedes exactamente hace como un año, he estado en una veintena de países en todos los continentes, y el común denominador de lo que yo veo y oigo y escucho en todos lados es el desencanto. La gente está sumamente decepcionada. Hace 20 años estaba pasando exactamente lo contrario de ahora en el mundo. Hace 20 años Margaret Thatcher y Reagan se encontraron en el tiempo y estaban desincorporando el gobierno. Se estaba acabando el gobierno. De hecho, la política verbal de Reagan era: el gobierno es un problema. Y se estaba desincorporando todo y todo lo estaba comprando la empresa. Exactamente ahora está pasando lo contrario. El gobierno está tomando todo de vuelta y participa ahora en todas las economías, porque las 4 variables para que una economía crezca: consumo, inversión, gasto y exportaciones. Exportaciones y consumo no existieron durante año y medio aproximadamente, por lo tanto tenía que ser inversión pública y gasto. Entonces todos los gobiernos empiezan a armar y parece como que compran todas las empresas. Los famosos rescates no es otra cosa que el gobierno tome un rol muy fuerte otra vez. Pero eso fue hace 20 años exactamente al revés. Entonces eso nos enseña algo: que existen ciclos económicos. El Éxodo nos decía hace miles de años que vacas gordas y vacas flacas siempre va a haber.
Inclusive es tan impresionante que hay un número. La Biblia habla de que en vacas gordas hay que guardar un quinto, dice hasta el número. Los economistas hemos hecho el ejercicio y funciona. O sea, si tú guardas el 20% en vacas gordas, funciona. ¿Qué fue lo que hizo precisamente el Ministerio de Hacienda de este país? Se guardó ese porcentaje. Las empresas que les ha ido mal ahora se fueron por deuda a corto plazo porque financieramente era más rentable, pero se olvidaron del principio bíblico. Entonces, los ciclos económicos existen, las gentes siguen comiendo y viviendo, y tenemos que entender que van y vienen. A veces premiamos a un líder político empresarial porque le tocó estar arriba en la curva y castigamos a uno que le tocó estar abajo. Y a lo mejor los dos eran igual de malos. Simplemente les tocó el ciclo. Los ciclos existen. Lo que sí es cierto, y lo que sí quisiera notar muy importante, es que nuestras empresas se manejan como una fábrica de clavos del siglo XVIII. Y es lo que quisiera criticar, 4 principios de management que no funcionan y que los seguimos usando. Cuando digo siglo XVIII me refiero específicamente a 1776, cuando Adam Smith, el economista más importante de la historia, saca su obra Riqueza de las Naciones y propone un modelo económico que está basado precisamente en una fábrica de clavos. Los que han leído la obra de Adam Smith saben que la fábrica ejemplo es de clavos. Y por eso precisamente todo lo que hacemos nosotros en nuestras empresas tiene que ver con minimizar los costos, todos los productos se parecen y al final de cuentas hablar es el precio. Yo quisiera poder quitar de sus cabezas el precio, el costo. Y vamos a empezar a criticar los 4 principios. Empezamos con el primero, el del costo. Vamos a poner reducción de costos, que yo le llamo estrategias anoréxicas, versus reinventar la curva de valor. O sea, las políticas anoréxicas de simplemente decrementalismo. Es patético cuando uno ve las empresas, 10% la nómina hay que bajarla, 15% el costo de esto, simplemente son porcentajes de reducción. Eso es lo más tonto que una empresa puede hacer. Y es lo que hacen todas las empresas. Hoy se van a hacer las empresas que tenemos que bajar los costos. Eso no es cierto. El 50% de las empresas más exitosas del mundo, según la lista de Business Week, tienen gente extra. Cuando uno baja la gente al mínimo, en primer lugar, nunca sabe, es que la gente luego dice, es que es músculo y grasa, quité la grasa. ¿Cómo sabes eso? Eso no existe. Las personas que hacen decrementalismo es porque tienen tan poca inteligencia que tienen que hacer eso. No se trata de bajar costos por bajar costos. Lo que tenemos que hacer es reinventar la curva de valor. ¿Qué significa eso? Eso lo pueden aplicar mañana en la mañana sin ningún problema, cuando lleguen a las empresas. Primer pregunta que tienes que hacerte para reinventar la curva de valor. ¿Qué de lo que haces hoy? Y antes de explicar que esa pregunta, quisiera definir la palabra valor versus la palabra precio. ¿Cuál es la diferencia entre valor y precio? El valor representa la serie de atributos que tú entregas a la audiencia. Cuando yo estoy tratando de vender algo, de hecho, vamos a empezar inclusive a cambiar el término, vender. Y vamos a ser honestos. La labor más humillante del mundo es vender. Si alguien dice que le gustan las ventas, está mintiendo. Las ventas son humillantes. A nadie le gusta vender. Le gusta que le compren. Pero vender a nadie le gusta. El cambio en el negocio se da cuando yo me paso de la lista de vender, de la fila de estar vendiendo parado, a irme a sentar a la fila de los que vienen a comprarme. La gran diferencia es vender a que me compren. Y eso se da cuando mi valor es percibido como mejor. Entonces el valor no es solamente una variable del precio, nunca va a ser eso. El valor es la serie de atributos que hacen que me estén comprando a mí. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tengo la lista de atributos muy claros y que tienen 3 pruebas de ácido, que lo note el cliente o la audiencia. 2, que sea difícil de imitar. 3, que lo pueda impactar en una amplia gama de productos y servicios de mi misma organización. Una vez que defino la serie de atributos de valor, la primera pregunta es, ¿cuáles les podría yo quitar y el cliente no lo va a notar? Ejemplo, la cadena de hoteles más grande del mundo, la más exitosa, nació en la crisis precisamente de fines de los 80s. ¿Se acuerdan cuando el uno es negro y se cayó la bolsa, etcétera? Bueno, ahí surgió la cadena de hoteles más grande del mundo, que es una francesa, la cadena de hoteles Accor. ¿Qué le quitaron? Le quitaron el lobby.
El lobby de los hoteles en ese segmento que estaban atacando no lo usaban. Nadie se quejó y le quitaban el lobby y eso era demasiado dinero. O sea, si yo quiero reducir, tengo que reducir inteligentemente, no solamente 10 o 15%. Segunda pregunta, ¿qué podría yo reducir de lo que entrego el día de hoy y el cliente no lo va a notar? No eliminar, sino reducir. ¿Qué fue lo que redujo esos hoteles? Quitaron el tercer turno. En Europa eso es bastante caro, la mano de obra. Vamos a ver un producto. ¿Qué le quitó a Apple cuando sacó su computadora del 97, la MacBook, hace ya 12 años? Le quitó el floppy. Dell se lo siguió poniendo 4 años, te lo seguía cobrando. Apple se lo quitó. ¿Qué le redujo en la cadena de hoteles Accor? El tercer turno. ¿Qué le redujo a Apple? Le quitó cosas del software que tú ni cuenta te diste, que nadie usaba. El Walkman de Sony tenía 13 botones, nada más usabas 2. El iPod ganó la batalla porque el iPod es fácil de usar. Tercer pregunta, ahora sí viene la parte que le puedo inventar nuevo. La tercera pregunta es, ¿qué le puedo yo agregar o hacer un poquito más sofisticado de mi curva de valor y el cliente sí lo va a notar? ¿Qué le subió en los hoteles Accor? Le subieron la firmeza del colchón. Le subieron la presión en la ducha. Le aumentaron el número de canales en la televisión. Cosas que realmente el cliente sí siente. ¿Qué le inventaron que no existía? Le pusieron el menú de almohadas a un precio de 50 dólares la noche. Menú de almohadas. El menú de almohadas es baratísimo y el impacto es impresionante. Entonces no se trata de bajar costos sin pensar. Se trata de reinventar la curva de valor. Este ejercicio de 4 preguntas la pueden hacer mañana en sus empresas. Y lo van a hacer de manera inteligente, no solamente quitar costos. Segundo principio, el del cliente. Los que me escucharon la vez pasada se van a acordar esto, yo creo que se van a volver a reír, pero es bien patético, seamos realistas. El cliente es un mal necesario. A ustedes les han dicho en las empresas que el cliente es lo más importante de la empresa, no es cierto. El cliente es el ente, porque decir ser es demasiado afortunado para el cliente, es el ente más infiel de la naturaleza. El cliente no es leal, número 1. El cliente no le importa a tu empresa, se cambia a otra empresa en un tris. Otra cosa importante, el cliente miente. ¿Quién ve de aquí la serie Doctor House? ¿Quién ve House? Doctor House es una serie exitosísima en el mundo, ok. Doctor House parece que tomó este curso porque, fíjense, Doctor House, ¿se acuerdan que dice que el paciente miente? Nunca los ve, ¿se acuerdan? Porque sabe que el paciente va a mentir. El cliente es igual, es un paciente también. ¿Qué es lo que hace con el grupo de gente que trabaja para House? ¿A dónde los manda? Los manda a las casas para que vean cómo vive. De manera que no se trata de mercadotecnia tradicional, se trata de antropología. Al cliente atenderlo como el animal que es en su medio. Hay que observar lo que hace, no escuchar lo que dice. La mercadotecnia tradicional tiene un problema muy grave, porque yo pregunto las cosas que sé o las cosas que sé que no sé, pero ¿cuándo se van a ocurrir preguntas de lo que yo no sé que no sé? El 95% de las innovaciones de la competencia vienen de cosas que no sabías que no sabías. Lo que no sabes solamente viene por observación. De manera que hay que observar. Miren, hay que vivir con el cliente. Yo les he comentado varias veces a algunos de ustedes que Cemex, la empresa más importante de materiales de construcción del mundo, ya refinanció su deuda afortunadamente, así que ya otra vez subió el valor de la acción. Tuvo problemas durante todo el año. Esta empresa mandó a un grupo de gerentes con sus MBAs en las mejores universidades del mundo a vivir a una zona pobre de Guadalajara. Primero definió que 6/7 del planeta son pobres y que les iba a vender precisamente a ellos. Y se fue a vivir con ellos. No los escuchó, vivió con ellos. Se dio cuenta que 20 centavos de cada dólar se gastaban en construcción. Y se dio cuenta que lo mandaban de los indocumentados, que mandaban 80 billones de dólares a América Latina. 80 billones, casi lo que produce Chile en un año. Era de pura remesa de los indocumentados en Estados Unidos. Y 20 centavos de esos 80 se gastan en construcción.
Puso unidades de atención en Estados Unidos para que no tuvieras que pagar el MoneyGram o el Western Union. Y les construía desde allá. Bueno, con alumnos chilenos, explicándoles esto, un alumno chileno muy bueno, se le ocurre la idea, buenísima, de tratar de entender qué significa vivir con el cliente si yo tengo un supermercado. ¿Cómo le haces con un supermercado? Y los tipos lo articulan la idea, y entonces dicen, se le ocurre al tipo del supermercado, le dice, oye, ya sé, le voy a decir a la señora que viene a comprar su súper en la mañana que le pago el súper, pero que me deje entrar a su casa. Entonces a este alumno se le ocurrió cómo hacerlo. Total, entra a casa de la señora y ahí descubre una cosa de lo que no sabía que no sabía. Tú nunca puedes articular preguntas de marketing de cosas que no sabes que no sabes. Pero el 95% de la competencia que no sabías, precisamente te van a ganar por cosas que no sabías que no sabías. Resulta que la señora entra a su casa, saca su bolsa, él estaba observando, mi alumno, y se dio cuenta que la señora saca una bolsa de arroz de marca propia, de marca blanca, la marca del supermercado. Y ahí él pudo saber por primera vez qué productos de marca propia se venden y cuáles no. Ni siquiera tenía estipulada esa pregunta. Pero él observó que la señora sacaba la bolsa de arroz y sacaba el arroz, lo ponía en el sartén y la bolsa de arroz la ponía en la basura. Y ahí se dio cuenta, se va a vender las bolsas que se tiran en la basura en la cocina. La salsa catsup que pones en la mesa, no, porque se ve súper rasca. Se ve mal la marca propia. No sabían eso. O sea, las cosas que yo veo observando son diferentes que las cosas que yo pregunto. Land Rover, los 2 años que pasé en Europa fueron bien interesantes. Land Rover es una compañía importante automotriz, ahora es india, ya no es europea, ahora es una compañía india. Y resulta que hacen su focus group. El focus group de marketing es como llevar animal al zoológico. Nunca se va a comportar igual. O sea, los focus group, perdónenme, pero no funcionan. Final de cuentas llevan un focus group Land Rover y pregunta, ¿cuál es la variable más importante para decir la compra de Land Rover? Y resulta que le contestan el off-road, la habilidad de que no se caiga el Land Rover. ¿De acuerdo? Ok. Imagínense que el Land Rover hubiera hecho caso a esa respuesta de los clientes y le hubiera metido un dineral de investigación y desarrollo para aumentar un grado más el índice de fricción. Los observaron 6 meses, nadie la usaba el off-road. La gente compra el Land Rover por estatus, no porque no se caiga, pero nadie te lo va a decir. La Telefónica, cuando llegué a España empecé a hablar sobre estos temas, lo pueden buscar en Google porque fue súper simpático los titulares de los periódicos allá. La Telefónica se queda viendo como diciendo, ¿a quién trajeron a dirigir el Instituto de Competitividad? No puede ser, o sea, el tipo está diciendo que el cliente no importa. Bueno, resulta que Telefónica hace su estudio, interesante, y iba a entrar a meter televisión por cable, porque ven que están convergiendo en tecnologías, y hace su focus group para ver qué canales hay que meter en la oferta de valor. Y resulta que la gente, otra vez como siempre el cliente miente, empieza a decir que ven la 2, los documentales de la 6, nadie los veía. La gente veía que hay tomate de la 5, pero nadie te lo va a decir. Entonces no podemos basarnos en lo que el cliente diga. Entonces no se trata de mercadotecnia, se trata de antropología. Es más, el área de las empresas se llama etnografía. Miren, es maravilloso, porque esto lo estaba yo ahorita ligando con lo que estaba diciendo Desiderio. Estaba yo súper interesado viendo filmina por filmina que estaba presentando Desiderio y comentando con Carlos precisamente la manera sistémica de presentar de Desiderio. Estamos hablando de una cultura que es diferente, es súper interesante. Es lo mismo. Así como tenemos que entender antropológicamente a los mapuches y a nosotros mismos, tenemos que entender antropológicamente a todos los clientes. Porque el cliente no está buscando ser leal, el cliente nunca va a ser leal. Nosotros tenemos que atrapar a todos los nodos de la audiencia en un valor que no se quieran salir. Cuando tú tienes que hacer algo contractual con alguien es que es tan malo que tiene que ser contractual. Tiene que ser de tal manera atractivo lo que hagas que quieran estar ahí. Olvídate de los acuerdos firmados. Cuando tienes que firmar algo que es malísimo que lo tienes que firmar.
Tienes que entender perfectamente bien la naturaleza de las necesidades de esa parte de la audiencia. Tienes que ver qué es lo que ganan ellos, no lo que ganas tú. Entonces es un enfoque totalmente diferente al tradicional. Vamos a ver el tercer principio. El tercer principio tiene que ver con el benchmarking. Otro principio de management muy generalizado. El benchmarking, vamos a compararlo, benchmarking versus inventar historias originales, inventar historias nuevas. Vamos a ver lo que es el benchmarking. Miren, inclusive el concepto, ventaja competitiva. ¿Cuántas veces decimos al día la ventaja competitiva? La ventaja competitiva, por definición, tiene un problema muy grande. Porque la ventaja competitiva asume que para hacer tu estrategia tienes que ver a la competencia. ¿Qué pasa cuando ves a la competencia? ¿Saben qué pasa? Que te pareces a la competencia. Cuando tú ves obsesionadamente a la competencia, te pareces a la competencia. ¿Y la competencia te parece a ti? Él tiene miedo de ti, tú tienes miedo de él. Al final de cuentas todos los mundos son iguales y la palabra es el precio. No funciona eso. Tenemos que inventar historias nuevas. Tenemos que realmente, miren, si nosotros siguiéramos, si los pintores siguieran la misma mentalidad de los gerentes, habría puras Mona Lisas, una más barata que la otra, una con los ojos pintados, etcétera, pero puras Mona Lisas. Eso es lo que hacemos en los negocios. Cada empresa hace exactamente lo mismo que la competencia. Y al final de cuentas nada más es el precio. Miren, esto es filosófico. Si cada negocio hiciera algo diferente, no habría desempleo. Ahora, ¿cuándo será el gran cambio de estos principios? Miren, será el gran cambio cuando pasamos de oferta a demanda. A ver si puedo explicar. Aproximadamente a finales de los 80 se da el cambio en el mundo gravísimo. La oferta llegó a ser mayor que la demanda. Miren, recordemos nosotros en los 80s, en los 70s. Yo recuerdo cuando estaba yo en México y que llegaba Santa Claus cada diciembre. Nunca se me va a olvidar. Siempre veías a ver en qué iba a fallar el juguete que te va a traer Santa Claus, güey. Siempre traía algo mal el juguete. Y como quiera se vendía, no importaba, ¿eh? Había talleres de reparación de todas las fábricas de juguetes. Y el 25 de diciembre era para llevar los juguetes que no servían a la taller de reparación. Como la demanda era mayor que la oferta, aceptabas productos malos. Y aceptabas talleres de reparación. El mundo empieza a cambiar de tal manera, y ahora que la oferta es mayor que la demanda, ahora tú no puedes darte el lujo de eso. Pero ahora la calidad ya no es suficiente tampoco. El tener 100% calidad ya no es una variable de mercado para que te vaya bien. Es una condición para poder estar en el aparador para que alguien lo quiera comprar. Pero no se trata de calidad total, ni de ISO 9000. No se trata de eso. Se trata de que tu producto sea diferente. Se trata de que sea realmente único. Entonces, cuando yo estoy haciendo benchmarking y comparo mi producto con el de la competencia y voy al supermercado y traigo el producto de la competencia y lo analizo, en el momento de comparar el producto de la competencia, ¿saben qué está pasando en ese momento? Que estoy viendo el pasado de mi competencia. Porque para que esté articulado ya en el anaquel, en el supermercado, significa que es el pasado. Y por lo tanto siempre va a seguir al otro competidor. Es como dice el refrán: si dos perros van persiguiendo una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. Ese es el benchmarking. Estamos simplemente persiguiendo a un perro y no persiguiendo a la liebre. Entonces ahora, si nos damos cuenta, estamos llegando precisamente al tema del siglo XVIII. El siglo XVIII estaba basado en maximizar las ganancias de cada empresa, ignorando a los demás. Todo el modelo que nosotros tenemos de management, de gestión, es un modelo que está basado en que tú maximices tu ganancia y que dejes que la mano invisible ordene la economía. Bueno, la mano ni siquiera es invisible, la mano es inexistente. O sea, el principio de maximizar ganancia y no preocuparte por el otro no funciona. Bueno, entonces, ¿qué principio funciona? Ahora quisiera pasar a los principios que sí funcionan. Y vamos a ver principios económicos del siglo XX, del 1942-1944. El que ahorita estamos criticando es del 76, del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Que básicamente decía, tú produce eficientemente
Miren, la eficiencia es una trampa. No se trata de producir más barato. Miren, algo bien importante para Chile como país. Chile, ustedes saben que tiene tres grandes problemas que han sido tres grandes bendiciones el día de hoy. ¿Cuáles son los tres problemas que tiene Chile? Uno, es muy pequeño. No tiene masa crítica para producir grandes volúmenes, número uno. Dos, está muy lejos. Tres, sus vecinos no le ayudan mucho que digamos. Entonces, estos tres problemas, ahora es una ventaja, ¿verdad? Porque el Estado alejado ahorita ayuda, ¿verdad? México tiene la desventaja de que está abajo del comprador de droga más importante del mundo y por lo tanto va a ser un país de tráfico toda la vida. Desafortunadamente. Aquí no. Entonces, cuando nosotros tenemos esa realidad en Chile, nosotros no podemos entrar a alto volumen, eso es evidente. Nosotros tenemos que entrar a lo que, si ponemos una gráfica en su mente, sofisticación versus volumen, ¿de acuerdo? Yo no puedo entrar en productos de alto volumen, poca sofisticación, porque la poca sofisticación tiene poco margen. Y yo no soy Walmart. Walmart nada más hay uno. ¿Se acuerdan los criterios de estrategia tradicionales que decían, tú dedícate a liderazgo en costos o diferenciación? ¿Se acuerdan de eso? Eso no sirve para nada. Eso era cuando la oferta era menor que la demanda. Liderazgo en costos, ya simplemente la pura definición de estrategia es una tontería, porque significa que todos se mueren menos uno. Y seguramente vas a ser tú, porque tú eres más pequeño. Ahora dice la gente, Walmart. No, a ver, espérame. Los que dicen que Walmart es un ejemplo es porque no conocen Walmart. Walmart no tiene el precio más barato del mundo porque esa ha sido su estrategia. Lo tiene porque es el más grande. La estrategia de Walmart, ¿cuál era? Y ahí viene la parte de inventar historias nuevas. ¿Qué fue lo que hizo Walmart diferente a los demás? Walmart se puso en lugares donde no se ponía nadie. No se pone en las grandes ciudades. Se ponía en las anomalías, es decir, en los pueblos donde nadie iba. Esta estrategia la siguió Líder aquí en Chile, exactamente la misma idea. Ponerse en lugares donde nadie iba. Miren, vamos a hablar un poquito de anomalías. Obama. ¿Por qué ganó Obama las elecciones en Estados Unidos? Digo, aparte que el tipo es brillante, pero no nada más eso. Es el que tenía más dinero. ¿De dónde sacó el dinero para las campañas? Él hizo exactamente lo contrario que lo que todo el mundo hacía. Tradicionalmente las campañas en Estados Unidos se ganaban por hacer compromisos con los grupos de poder. Te daban dinero para la campaña, totalmente legal, y tú te hacías puentes con ellos y tenías un compromiso. Pero el Teletón nos enseñó, gracias a Chile, el Teletón nos enseñó que la principal fuente de dinero viene de la gente que te da 1 peso y 2 pesos. Obama sacó el dinero de los millones de americanos que lo dieron por internet. No tenía ningún compromiso político. Se fue a las anomalías. Ryanair, la línea aérea más rentable del mundo y la de más crecimiento del mundo, ¿saben cuánto cuesta el precio del billete, el precio del boleto? 0 euros. El dinero lo saca fuera del negocio central, porque le vende a los que no vuelan. Ryanair le vende boletos de avión a los que no volaban nunca. Ese es su negocio. Entonces tenemos que empezar a trabajar en las anomalías. ¿Cómo puedo yo vender a los que no están comprando? ¿Cómo le puedo pedir dinero en la campaña política a los que nunca daban? Entonces el negocio es diferente ahora. Tenemos que empezar. Cemex hizo su dinero y es la número 1 del mundo en lo que hace porque le vendió casas a los que no tenían para comprar casas. Bueno, Procter & Gamble acaba de desincorporar toda su parte de farmacia para entrar a los mercados del tercer mundo. En el mundo emergente es donde está llegando el dinero el día de hoy. Están cambiando las cosas. Los modelos están cambiando el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a entrar al cuarto punto. Y para entrar al cuarto punto necesito citar los 2 principios fundamentales de conceptos. Y ese es los siguientes. Miren, el mundo nos enseñó, este año acaba de pasar, que el problema del planeta es el crecimiento. Yo tengo un contador en mi computadora muy triste de cómo va a bajar el ingreso, cómo está bajando por segundo el ingreso per cápita del mundo por tanta recesión. Si todo el mundo está decrementalismamente bajando, despidiendo gente, bajando el portafolio, con la excusa de ser eficiente, ¿qué pasa con los clientes del futuro? Si lo estamos despidiendo. Si el problema más grande ahorita es la generación de los empleos, ese es el problema más grande. El desempleo genera todos los demás problemas en una sociedad, todos los demás. O sea, todos. Droga, crímenes, el que ustedes me digan viene por el desempleo. La gente desempleada es un problema, porque tiene que seguir comiendo. Entonces, lo peor que pueden hacer las empresas es despedir gente.
La excusa de que tengo que ser eficiente no funciona. Hoy hay empresas que están creciendo 2 dígitos en la crisis. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, los 2 principios fundamentales, el primero, fíjense, la única manera de crecer, el crecimiento tiene 2 excusas nada más: innovar y globalizarse. Solamente son 2. Es evidente, el mundo nos enseñó con este año pasado, que lo más importante del mundo es crecimiento. Si no nacieran niños todos los días, estoy de acuerdo que no hay que crecer. Quítense la palabra eficiencia del lenguaje. No se trata de ser eficiente, se trata de crecer. Si yo soy eficiente, el ingreso per cápita del niño que acaba de nacer es menor. No se trata de ser eficiente, no nos equivoquemos con conceptos tradicionales. Es la visión smithsoniana de hace muchísimos años. No funciona. No se trata de productividad. El premio Nobel de Economía, Robert Sholock, que fue maravilloso en su tiempo, no funciona el día de hoy. No se trata de ser productivo, se trata de crecer. Y para crecer tengo que innovar y ser global. No me queda otra. Nada más hay 2 cosas para poder crecer. ¿Por qué innovar? Porque la única manera que yo venda lo mío es que sea diferente. Es la única manera, no hay otra. Te voy a hablar exactamente cómo es innovar. Pero la otra es globalizarse. Miren, demográficamente, lo que ustedes hacen aquí se puede vender en Timbuktu y en Croacia. O sea, tenemos que empezar a hacer negocios que nazcan globales. Olvídense la idea de que primero creces en tu región y luego vas creciendo. No hay tiempo para eso. Los negocios tienen que ser globales. Lo que haces aquí se puede vender en otro lado. De hecho, las 5 preguntas que tienes que plantearte para poder crecer son las siguientes. Primero, ¿puedo entrar a mercados con las capacidades que tengo el día de hoy? Apple está haciendo su agosto con eso, es impresionante. Estoy ahorita trabajando con Nokia. Mi cliente más nuevo que tengo ahorita es Nokia en Finlandia. Están asustadísimos. Los números de Nokia los presenté la semana pasada con la gente en un phone conference con Finlandia. Estaban casi llorando. Los finlandeses no hablan mucho que digamos. Estaban llorando porque todos los números de Nokia están bajando, pero en cascada. Y los de Apple están creciendo. Pasó de 2% de las utilidades del mundo de smartphones, Apple, a 23%. O sea, los números son abismales. Y Nokia ahorita está tratando de cambiar completamente el concepto. O sea, lo tiene súper complicado porque estuvieron durante muchos años con un negocio en el que funcionó, pero ahorita son conocidos como el Dell de los teléfonos celulares. Le llamo yo los dumb phones. O sea, si es smartphones, este es el dumb phone, o sea, el teléfono tonto versus el inteligente. Los Nokia son dumb phones, son teléfonos tontos. O sea, solamente hablan por teléfono. Yo sé que ahorita suena así como que muy de los supersónicos, pero la realidad es que el teléfono hoy tiene que ser mucho más que eso. Y Nokia está dando cuenta apenas ahora de eso. Toda la estrategia Nokia ahora es precisamente convertirse en plataforma de entretenimiento. Está cambiando completamente, pero se tardó posiblemente mucho para hacer el cambio. Entonces, la variable de innovar, ¿cómo puedo hacer algo diferente? Ahora, innovar, en el lenguaje en griego, es la palabra metanoia, que significa reinventarte, significa volver a nacer. Es la misma expresión que utilizó Jesús cuando le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer para entrar al reino de los cielos. Esa expresión es la misma innovación. Y el economista que lo acuñó se llama Joseph Schumpeter. Bueno, se llamó. Joseph Schumpeter decía que él quería 3 cosas en su vida. Decía que quería ser el mejor jinete, el mejor economista y el mejor amante. Cuando murió, dicen que en la cama de mortandad dijo que había logrado 2. Nunca dijo cuáles, pero ojalá que los caballos no le hayan gustado tanto. Pero al final, ese es Schumpeter. Y Joseph Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. Fíjense qué interesante. La innovación es destrucción. La innovación es destrucción. O sea, para innovar yo tengo que ser capaz de destruirme, reinventarme. IBM se reinventó. IBM es posiblemente la historia más interesante de la tecnología. IBM hace totalmente cosas diferentes que las que hizo cuando empezó. No tiene nada que ver. El hardware ya no existe prácticamente en IBM. Se cambió totalmente a software. Se reinventó totalmente y es un negocio exitosísimo. Pero aparte participa en los mercados emergentes y mercados desarrollados.
se reinventó. La posibilidad de nosotros de empezar de un ojo en blanco en lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, las 5 preguntas que estaba diciendo hace rato, mercados. ¿Puede haber un mercado diferente? Y por mercado quiero decir cuando Apple se fue de la computación a la música. Y en menos de 2 años de haber empezado la música, se fue a las telecomunicaciones. Se cambió completamente de mercado. Productos, segunda pregunta, ¿puedo ver productos diferentes de lo que estoy haciendo el día de hoy? ¿O simplemente estoy tratando de ser eficiente en el producto que he vendido siempre? Tercero, geografías. ¿Puedo vender una geografía diferente que la que he vendido siempre? Cuarto, adquisiciones, volúmenes. Yo les aseguro que lo que ustedes están haciendo aquí, en la Araucanía, hay alguien en algún lugar del mundo que lo pueden comprar. Y con créditos ahorita bastante blandos, créanme. Con las tasas de interés tan bajas. Y la otra, la más importante, reinventar la curva de valor. Y quisiera entrar para esto entonces al cuarto principio de management, bien diferente. El valor agregado. ¿Cuántas veces al día decimos valor agregado? El valor agregado tiene un problema muy grande. Cuando tú agregas valor, estás asumiendo que estás invirtiendo en agregar valor. Y cuando estamos en crisis, lo que menos tenemos es dinero. El valor no se agrega, se orquesta. Estaba conversando con Carlos desde el día de ayer, me estaba platicando un poco sobre toda la cuestión cultural y etnográfica de los mapuches y cómo la variable de confianza, la moneda paralela, el trueque, toda esa cuestión interesante, cómo trabajan ellos. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso es una orquestación maravillosa. ¿Por qué le llamo orquestación a eso? Miren, los instrumentos musicales tienen per se un valor muy importante, pero cuando se integran para tocar una melodía, su valor es emocional y cuenta una historia. Cemex pasó de vender cemento a vender soluciones de vivienda. Pero para vender soluciones de vivienda tuvo que orquestar al acero, al vidrio, al plástico, al crédito, al ladrillo, a la cerámica, todo lo que tiene que ver para ofrecer vivienda. No compró a los otros, no se integró verticalmente hacia adelante o hacia atrás, sino que en una función de 360 grados identificó los nodos alrededor de su oferta inicial de valor para expandir su valor y fijarse en el network. ¿Cuándo te imaginaste ver un hotel que diga iPhone compatible? Bueno, el día de hoy hay hoteles, inclusive el hotel, precisamente este hotel es un iPhone compatible. Los que están hospedados en este hotel pueden poner su iPhone en la mesa de trabajo. Es un hotel iPhone compatible. ¿Cómo te imaginaste que Audi y BMW se anunciaron diciendo, aquí puedes poner tu smartphone? Es evidente que todo el mundo está jugando el juego de Apple. Y ahí viene el segundo principio fundamental. El primero es innovación, el segundo es teoría de juegos. No se trata de matar a la competencia, se trata de que juegue tu juego. La estrategia, la innovación, no es otra cosa que cambiar el juego. No se trata de ser eficiente en el juego existente, eso es copiar al otro. Se trata de inventar un juego nuevo. Y ese juego nuevo tiene que ver con valor expandido, no agregado. Le llamo a este concepto también estrategia 2.0. ¿Se acuerdan de la web 2.0? Bueno, la web 1.0, ¿qué era? La web 1.0 era vender un contenido de una empresa y entregarlo a una audiencia, a multipunto, era de punto a multipunto. La web 2.0, ¿qué era? Entregar contenido. Wikipedia, por ejemplo, es un valor entregado por muchos nodos. Las redes sociales es un valor entregado también orquestado por muchos nodos. La estrategia 2.0 consiste en identificar nodos alrededor tuyo. Bueno, ese es un concepto que se puede aplicar maravillosamente en la Araucanía. ¿Por qué? Porque el mapuche trabaja así. El 40% de la gente de este lugar ha orquestado naturalmente no sé cuántos siglos, porque hacen trueques. Uno da al otro y de alguna manera se forman las redes de confianza. Esa red de confianza es exactamente orquestación. Entonces aquí el modelo de negocio es más fácil, porque hoy por hoy el concepto más importante en estrategia es precisamente orquestación. Es entregar valores expandidos. Apple tiene solamente 4 productos.
Y son como 10,000 en la tienda de Apple. Todo el mundo está jugando su juego y cada vez mete más nodos en el juego. Entonces, lo que estamos hablando en esto es cómo puedo expandir el valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, a ver, a mi alrededor, ¿qué principios, qué compañías pudiera meter en el juego? Es evidente que para hacer eso, en esta región tenemos que respetar el tejido sectorial. No se trata de hacer celulares aquí el día de mañana, o smartphones, no. Se trata de respetar el tejido sectorial y hacerlo diferente. Les platico un poco la experiencia del País Vasco. Estuve durante 2 años dirigiendo el Instituto de Competitividad del País Vasco. Fue sumamente interesante. Obviamente el primer reto para mí fue muy complejo. Cuando yo llegué por allá, me doy cuenta que tenían 34,000 euros per cápita. Entonces, casi yo pregunté, ¿para qué quieres un instituto de competitividad cuando tienes 30,000 euros per cápita? Y me encantaba que los vascos querían aumentar la competitividad. Decía, bueno, o sea, si es la región más rica de las 222 europeas, o sea, no entiendo qué hay que aumentar aquí. Y aparte no había desempleo. Entonces dije, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer, no? Entonces, el reto fue bien interesante, porque cuando el Producto Interno Bruto aumenta cuando yo multiplico el número de gente por lo que ganan, ¿verdad? Y lo voy sumando, ¿no? Pero cuando no hay generación de empleo, porque el desempleo técnico prácticamente es cero, entonces lo que tengo que aumentar para que aumente el Producto Interno Bruto, ¿cuál es? Aumentar lo que gana cada uno. Y es lo que todo el mundo queremos. Cada quien quiere ganar más de lo que gana hoy. Y eso es porque aumenta el valor de la persona. El ejemplo que siempre ponía yo en el País Vasco era el siguiente: no es lo mismo vender 1 kilogramo de acero que se utiliza para hacer una reja, una puerta, que vender 1 kilogramo de acero que se utiliza para hacer un cohete de la NASA. Eso es real. Los cohetes de la NASA se hacen con acero vasco. Los vascos no hicieron cosas de tecnología que no tenían antes. Pero de cada cosa que hacen, la hacen muy sofisticada, porque nada más son 2 millones de habitantes. Bueno, a mí me dio muchísima alegría, antes de regresar de España, inaugurar en Shanghái el polígono industrial de los más grandes de Europa en Shanghái. Porque era evidente que la manufactura no se iba a hacer ya en el País Vasco, se iba a hacer en China. Pues la generación de ideas, de prototipos y de ingeniería del 40% que tiene que ver con el acero en el País Vasco, se iba a hacer cada vez con mayor valor. Dijimos, en 10 años no se va a manufacturar en el País Vasco, se va a hacer en China. Ahí se van a hacer nada más las ideas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cada persona tenga más ideas. Y es lo mismo precisamente en esta región. Cuando veo lo de Araucanía Aprende, me emociono porque es precisamente el tema. Lo que están haciendo en esta organización es aumentar el número de ideas por persona, es exactamente eso. Cuando yo aumento el número de ideas por persona, aumento el valor por persona. Y una persona con más ideas es una persona más exigente también. Es una persona más responsable. A eso lo llamamos en el País Vasco la economía de las ideas. Ahora, esas ideas tienen que tener una dirección. Comentaba hace rato con alguno de ustedes, decía, bueno, lo interesante del tema es que el mundo ya está creciendo. Ya hay señales inequívocas de recuperación. Es evidente. Oye, el trimestre pasado Estados Unidos cayó casi el 6%. Este trimestre acaban de decir en la mañana nada más un 1%. Se esperaba 1.5%. O sea, se esperaba 50% más de caída. Era 1.5 versus 1. Es evidente que hay señales de recuperación. Es evidente que el mundo va a crecer. Es evidente eso. Bueno, yo recuerdo que en este país escuché hace 2 años, Chile va a ser la 10ª potencia alimentaria del mundo en el 2010. El 2010 es el año que viene. Para su información, pues eso fue en 2007, ya es el año que viene. Bueno, la Araucanía, y esto no es un rollo político porque yo no soy político, la Araucanía tiene un rol importantísimo en esa parte alimentaria. Yo me estaba ahorita emocionando con lo de Desiderio, pero yo no puedo evitar echarle números a eso. Cualquier negocio tiene que tener 3 factores: el técnico, el de mercado y el financiero. Empezamos con el de mercado. Todo lo que la Araucanía vende, ¿a qué mercado se lo puede vender? Y yo siempre estoy pensando en el extranjero, siempre. Y estoy pensando no en China ni en la India. No. Estoy pensando en los países más sofisticados.
Yo tengo 16 años viviendo en los países del primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. Y voy todos los días a los supermercados Fresh Market o Whole Foods en Estados Unidos. Ahí es donde tenemos que estar vendiendo. Esos mercados sofisticados. Se me antoja una zona que diga Patagonia, algo así, que suene súper sexy. Y que sean todos los productos de aquí, de bajo volumen, que para nosotros es alto volumen, pero para el mundo es bajo volumen. Pero que tengan muchas ideas atrás. No producir la uva más barata, no es por ahí. El arándano más barato, no es por ahí. Se los juro que no es por ahí. Porque nunca vas a tener la masa crítica para poder hacer eso. No se puede. No tienes el volumen para eso. Es encontrar los mercados más sofisticados. La semana pasada estaba llevando una constructora en México, que no es muy grande, le dije, evidente, como tú eres la más grande, tienes que vender sofisticado. Me dice, ¿a qué te refieres? Le digo, mira, hay todo un fenómeno del sustainable hotel, el hotel que se autosustenta. En la casa de Atacama, allá en San Pedro de Atacama, es exactamente así. Todo es solar y todo. Bueno, eso viene como tendencia enorme. Es evidente que tú tienes que construir hoteles así, porque tú no eres alto volumen. Chile no es un país de alto volumen. Tenemos que entender eso. El cobre sí lo es porque es un accidente orográfico geográfico. Pero lo que hacemos en esta zona tenemos que identificar bien primero a qué mercados vamos, con qué productos vamos, a qué geografías vamos a ir, con qué volúmenes vamos a ir y cuál va a ser nuestra proporción de valor. Son cinco variables. Toda la estrategia tiene 5 variables. ¿Qué mercados? ¿Qué geografías? ¿Qué volúmenes? ¿Qué productos? ¿Y cuál va a ser mi proposición de valor? ¿Cómo voy a hacer que se pongan en fila para comprarme? Hay un ejercicio bien interesante de definir los grandes qués en esta región. Antes de empezar a ser eficiente, tenemos que definir los grandes qués. Al final de cuentas, la estrategia siempre tiene 3 preguntas. ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Y cómo vas a llegar? Las preguntas del taxi. ¿Dónde estás? Será para mí bien interesante tratar de cuadricular en dónde está ahorita. Yo haré un ejercicio, me acuerdo que en el Instituto de Competitividad del País Vasco yo decía, lo primero que tenemos que hacer es ser eficientísimos en medir dónde estás. ¿Dónde estás? La primera pregunta es ¿dónde estás? Segundo, ¿a dónde vas? Tercero, ¿cómo vas a llegar? Entonces yo creo que ahorita hay una tarea muy importante, en mi humilde opinión, de esta región, de definir a dónde vas. Respetando el tejido sectorial de la región, respetando la naturaleza etnográfica tan interesante que tenemos en esta región. A mí se me hace un reto maravilloso. Y cuando veo gente como Ciro que dice hay que replicar lo que nos salió bien en Mofín, me anima eso. Es animantísimo, eso es emocionante. Yo estoy feliz de haberme quedado todo el día. Primera vez que lo hago en 10 años, yo creo. Siempre llego a dar mi conferencia y me voy y me desaparezco. Aquí, gracias a Carlos, me tuve que aventar todo el día, porque me avisó anoche que me tocaba al final, güey. Pero aprendí muchas cosas durante el día de hoy. Entonces, es ¿dónde vas a ir? O sea, necesitamos hacer estrategia. Miren, cuando la oferta era menor que la demanda, no necesitabas estrategia con hacerlo barato. Aunque no fuera muy bueno, como que a la gente lo iba a comprar, güey. Pero esas épocas se terminaron. La estrategia es la última área de management que surge como journal. Es la última. Es la última. Ya existían todas las demás. ¿Por qué? Porque ninguna era importante. Digo, ninguna era estrategia. Hoy ese es el día de la estrategia. Y esta región tiene que definir qué le toca a ese 6%. Imagínense que ustedes digan, a nosotros vamos a hacer 12%. Miren, hablando del mundo emergente, tengo estudiando en los últimos meses a la India. Porque la India es un país súper interesante, es el país del mundo emergente ahorita el más dinámico. China se quedó parado un rato porque el 40% del Producto Interno Bruto de China depende del exterior. Y el 20% de la India es del exterior, la mitad. O sea, el consumo interno de la India es mucho más alto que el de China. El doble en términos porcentuales. Ok, ¿qué hace la India diferente? Bueno, miren, los vas a aprender esto, porque a veces nosotros nos preocupamos por el contexto. Creo que todo el mundo está preocupado por ese tejido medio extraño que está pasando en la América Latina de posturas muy de izquierda, muy de derecha, pero el tema es que los indios, la zona de Maharashtra, se conocen un poco de la India, es una zona completamente promercado. Tú cuenta que estás en Estados Unidos, es una zona totalmente promercado.
junto está Bengalí. Y Bengalí es tal Cuba, tal cual. En el mismo país hay muchas realidades, muchos crecimientos diferentes. Los gerentes indios tienen que ser capaces de manejar el contexto, porque la misma empresa de ese indio está en Bengalí y en Maharashtra. Y tiene que saber operar con actores socioeconómicos y políticos totalmente diferente ideología. Y le tiene que ir bien y tiene que vender en todas esas. El gerente indio está muy bien preparado con el contexto. Ahora que están adquiriendo empresas en Europa, dejan a los indios, han sido muy criticados los indios porque ponen al gerente indio a que maneje Europa. ¿Por qué lo hace así? Porque Europa está acostumbrada a crecer 1 o 2% anual. Eso no sirve para nada. Los indios han crecido 2 dígitos los últimos 20 años. Entonces será bien interesante cuando hagan su plan, su estrategia, pensar en 2 dígitos. Ahora, el lenguaje tiene que cambiar. Estoy trabajando recientemente con la cadena de hoteles más importante de Colombia, pero hoteles boutique, que tienen 20, 25 habitaciones. Los hoteles Charleston, los que han ido a Colombia saben a qué me estoy refiriendo. Estoy trabajando con ellos recientemente y fue bien interesante, porque tienes que empezar a cambiar el lenguaje. Miren, déjame decirles cómo cambia el lenguaje de sofisticación. Empiezo a trabajar con ellos y les digo, a ver, ¿tienes 25 habitaciones en este hotel, en el Casa de Medina? Sí. 25, muy bien. ¿Y se llaman habitaciones? Sí, pues estás mal. O sea, nombres de alto volumen en 25 habitaciones se tienen que llamar atmósferas, espacios, hábitats. Y luego, oye, ¿y son números de habitaciones? Pues estás mal. 20 habitaciones de 1 al 20, no. Ya los llamamos ahorita Gabriel García Márquez una habitación, y hay un rincón de 100 años de la soledad, con el silloncito, la lamparita, una edición de 100 años de soledad, y están aumentando el precio. Y la gente está ahorita invitando a conocer la espacio Fernando Botero, el espacio Gabriel García Márquez. O sea, tenemos que empezar a inventar nombres diferentes. Miren, a final de cuentas, todo es percepción. Miren, quisiera cerrar con algo y vamos a pasar, no se va a hacer preguntas, ya es tan tarde que se me hace que todo el mundo se quiere ir a dormir, pero voy a hacer una especie de historieta interesante para dar a entender lo que quiero decir con estrategia, ¿ok? ¿Ustedes han oído la expresión de el león no es como lo pintan? ¿O el león no es tan fiero? ¿Lo han escuchado? ¿Saben de dónde viene esa expresión? Hoy se van a enterar de dónde viene esa expresión. Esa expresión viene de Marco Polo. Hace muchísimos años Marco Polo viajó a África y pues se emocionó él con el concepto de león africano. O sea, un rey de la selva. La verdad es que le emocionó el concepto, entonces estaba sumamente atento al concepto de león africano. Y llegó a China y miren nada más a quién le vino a contar el concepto de león africano. O sea, a Marco Polo le impresionó que el león realmente fuera el rey de la selva, que hasta el elefante que está tan grandote le tuviera miedo. Entonces llega Marco Polo y le platica a los chinos, fíjense. Le platica a los chinos el león africano. Los chinos se emocionan del concepto y empiezan a dibujar al león. Es evidente que Marco Polo no dibujaba bien, y como no tenían escáner, email, foto, no había nada, lo dibujaron como ellos entendieron. Hoy por hoy, si tú te creas león chino o Chinese Lion en internet, les van a aparecer los dragones chinos. Por eso el león no es como lo pintan. Hoy China está llena de leones. Cualquier lugar importante en China tiene 3 leones afuera, ¿se han dado cuenta? El león macho, la leona hembra, y abajo de la pata izquierda de la leona hembra hay una pelota que significa el mundo y un leoncito que es la descendencia. El león es una figura posiblemente la más importante para los chinos. Y nunca habían visto un león. Un día llegan los zoológicos a China y por primera vez los chinos van a poder ver al león africano. Y está todo el mundo emocionado. Los chinos están así en primera fila, todo el mundo emocionados, y se abre el telón y aparecen los leones africanos. Pues los chinos se los quedan viendo, sin mucha expresión, y la leyenda o la historia cuenta que al 4.º día los chinos descuartizan a todos los leones. ¿Por qué?
porque no era como lo esperaban. Bueno, la estrategia es un león chino. Porque lo que aprendemos con ese cuentito es que la realidad no existe. Existe la percepción de la realidad. Y que no se trata de reducir el gap entre percepción y realidad, se trata de saber administrar percepciones. Yo estaba ahorita observando cuidadosamente las filminas de Desiderio, cómo las plantea, seguramente, obviamente lo hicieron conjuntamente con él, pero es una visión sistémica bien interesante. O sea, cada quien percibe el mundo diferente. Y tenemos que ser capaces de administrar percepciones. La estrategia es exactamente inventar leones chinos. El león chino de la Araucanía sería crear la parte de agricultura más sofisticada del mundo. Y que sea la 10ª potencia alimentaria no por volumen, sino por valor. Y que los mercados a los que va sean los más sofisticados. Los mercados sofisticados están creciendo como no tienen idea. Es impresionante lo que están creciendo los mercados sofisticados. Impresionante. Todo el concepto green, todo el concepto sustainable está creciendo impresionante. Entonces tenemos que dirigirnos hacia eso. No sé si va a haber preguntas, si no, yo quisiera no sé si hay alguna. Es que ya tenemos, bueno, de hecho no, es menos de una Alejandro, hora, pero no tenemos espacio para preguntas okay. Hoy día. Bueno, yo quisiera agradecer tu participación. Los que quieran escuchar a Alejandro, mañana va a estar también en el Hotel Tierra Verde en un taller trabajando con la gente de la incubadora de negocios. Bien, no me queda más que un aplauso. Creo que hoy hemos hecho historia acá en la región. Quiero que nos felicitemos todos. Quiero aprovechar también de felicitar a toda la gente que ha hecho posible esto y personalizar mi agradecimiento en Diego Benavente, que ha hecho un esfuerzo personal tremendo. Y la verdad es que tenemos un desafío para el próximo año, los queremos a todos, vamos a pedir una ampliación del local para que lleguen 1.500 personas mínimo. Muchas gracias a todos.